Hola, esta es Geografía de tercero de secundaria con el profesor Josué Galicia. Hoy vamos a tratar sobre el tema de los biomas. ¿Qué será un bioma? Un bioma es una palabra que está conformada por bio y más. Digamos que es un territorio con características de vida especiales, diferentes, ya sea vegetación, flora y fauna. La flora y la fauna están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque la fauna se alimenta de la flora. Los herbívoros se alimentan de la flora y según el tipo de flora, la fauna está condicionada. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver lo que es un bioma, ¿ya? Los biomas del Perú también vamos a hablar un poco. Aquí tenemos biomas. Son conjuntos de ecosistemas que se caracterizan por una composición de especies y un espectro de tipos biológicos de plantas, árbol, hierba, arbusto, con un funcionamiento y un ajuste al clima y al suelo característicos. Entonces esto nos dice que son ecosistemas con características especiales, más que todo, como les estaba comentando, hablando de lo que es la flora, ¿no? Y esto está condicionado, ¿por qué? Por las características especiales del clima y del suelo. Ahora les pregunto, ¿por qué hay diferentes tipos de climas y de suelo? Bueno, por la situación geográfica que pueda tener este suelo y este espacio geográfico. Y número uno, la latitud. La latitud es digamos que el sitio, el punto de la Tierra donde estás ubicado entre los dos polos. Entre los dos polos, el norte y el sur, ¿dónde estás? ¿No? Si estás en el área de los trópicos, cerca de lo que es el, el Ecuador, esto significa que estás en un clima tropical, un clima que es cálido. ¿Por qué? Porque el sol directamente pega sobre los trópicos, ¿no? Todo lo que es la radiación solar. Y esto causa que esa área sea un área templada. Templado significa caliente. Vamos ahora entonces a las áreas frías. ¿Por qué hay áreas frías? Bueno, como les estaba hablando de la latitud, de la situación latitudinal, si estás alejado de ese trópico, de esos trópicos, estás muy al norte o muy al sur, y va a ser un área más fría. ¿Por qué va a ser fría? Porque el sol no pega tan directamente sobre esa área, por lo tanto esa área no le llegan los rayos solares, no le llega la radiación solar como si llega a los trópicos. Esas áreas son más frías y por lo tanto su vegetación es diferente. ¿Por qué? Porque el suelo también es diferente, el clima. Otro aspecto de por qué el clima y las características del suelo pueden ser diferentes, hablando del clima más que todo, de la temperatura, es la altura, ¿no? Se dice que cada 90 metros de altura baja un grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en una montaña muy alta o estás en una población que está muy elevado sobre el nivel del mar, va a ser un área lo más seguro que sea bastante fría. Y por lo tanto esto va a afectar directamente qué tipo de flora hay allí, qué tipo de plantas hay allá. Y por lo tanto la variedad y la diversidad de animales que también se pueden observar en ese tipo de biomas. ¿Cuáles son los biomas que presenta el Perú? Bueno, la selva amazónica peruana es un bioma muy extendido en el país, aproximadamente el 59% del territorio, así como el más biodiverso. Biodiverso, ¿qué significa? Que hay mucha biodiversidad, hay mucha diversidad de vida, muchos tipos de flora, muchos tipos de fauna, de animales y de plantas. Estamos hablando de el Amazonas. El Amazonas es un área increíblemente de las más biodiversas del mundo. Este bioma de selvático, es increíblemente denso, es muy denso, y estamos hablando de plantas tropicales, ¿no? Y de ambientes muy húmedos, porque hay muchas lluvias. Estas lluvias son causadas porque la gran extensión de árboles
que hacen que se condense el agua, ¿no? Y que se crean nubes y también obviamente en consecuencia precipitaciones. Ok, así como más biodiverso en contraste con el desierto costero, por ejemplo, Lima es un desierto costero, Tacna es un desierto costero. Básicamente casi prácticamente toda la costa peruana tiene desde un bioma desértico. Si ustedes pues, se dan cuenta, es muy difícil de que crezcan plantas, hay muy pocas plantas, porque es un desierto que, que digamos que no es apto para que crezcan, ¿no? Para que haya diversidad de plantas, hay muy poca diversidad de plantas. Entonces pasamos a, bueno, también tenemos las zonas altas, andinas, también tenemos la selva alta, la selva baja, ¿no? Y hablando de selva alta, selva baja, hablando de zonas andinas, obviamente cuando hablamos de andino hablamos de la cordillera de los Andes, estamos hablando de altura. Altura es igual a frío. Si es frío, entonces ya nos damos cuenta que hay biomas fríos aquí en el Perú. Nos damos cuenta que el Perú también es un área con muchos tipos de biomas, muy biodiverso. Uno de los más biodiversos del mundo, por cierto. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de biomas? Tenemos la tundra. La tundra es de áreas frías y por lo general el tipo de plantas son muy bajas, muy bajitas. No vemos árboles en las tundras y son áreas muy frías y el tipo de suelo realmente no es muy apto para la siembra, ¿no? Si vamos por ese lado. Nos vamos bosques caducifolios, ¿no? Son este tipo de bosques en el cual no son bastante carecen mucho de humedad, ¿no? Y hablamos de bosques de plantas altas, ¿no? Y bastante biodiversas en cuestión a animales mamíferos de mediano tamaño y de bajo tamaño. Tenemos las estepas, ¿no? Las estepas, las praderas, y estamos hablando de espacios muy amplios, planicies llenas de bastante plantas bajas también, y este tipo de planta y follaje es bastante no es muy conocido por ser muy frondoso, ¿no? Muy frondoso en cuestión a que no alcanzan mucha altura. Esta es lo que hablamos de las pampas, las praderas, que son áreas frías, ¿no? Áreas andinas, igual que el taiga, que la taiga. Entonces hablamos de los bosques mediterráneos. Los bosques mediterráneos también son áreas, por ejemplo, este tipo de bosques mediterráneos se pueden conocer en Puno, donde también habitan animales tipo el oso frontino o el oso de anteojos. Tenemos la selva tropical, que es la que aborda todo lo que es el área de la amazónica del Perú, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es Loreto, ¿no? Es un área muy frondosa, ¿no? De árboles muy altos y una biodiversidad de animales realmente inédita, y era prácticamente la más biodiversa de todos los biomas. Y tenemos el desierto ya conocemos que la verdad es que es la menos biodiversa de todas, porque el suelo suele ser muy fértil y no crecen muchas plantas allí. Y eso lo podemos ver cuando salimos a la calle, salimos y vemos de repente los cerros y vemos que de repente no hay ningún tipo ¿no? de árbol o de planta, a diferencia de que si vamos, por ejemplo, en cualquier provincia, que de altura, que de repente andina, nos damos cuenta que sí, que las montañas y los cerros son muy diversos y muy poblados de plantas, muy diferente a lo que conocemos acá en el desierto. Porque es un desierto costero, ¿no? Estamos en la costa, ¿no? En una región costera. Ejemplos de biomas, por ejemplo,
un bioma del herbazal que se le conoce como una pradera en Norteamérica, una sabana en África, una estepa en Asia, una pampa en Sudamérica y Sudáfrica. Entonces podemos decir que básicamente este bioma tiene diferentes nombres. En Norteamérica se llama pradera, pero aquí se le llaman pampa. Pero básicamente tienen características similares, o podríamos decir que son sinónimas. Y bueno, esta fue la clase sobre los diferentes tipos de biomas. ¿Por qué sería importante valorar la diversidad de biomas que tenemos en nuestro país? Bueno, número uno, porque hay diferentes tipos de... digamos que hay diferentes tipos de posibilidades económicas, posibilidades turísticas, bueno, que también viene formando parte de la economía, y cosas que podemos disfrutar nosotros en este país, que tiene muchas riquezas naturales y que vale la pena cuidar. Vale la pena cuidar porque todo recurso natural, como son estos biomas, son irreemplazables ya después de que se pierden. Entonces es mejor cuidarlo para no perderlo. ¿Y de qué manera podemos cuidarlo? Bueno, ir buscando cuidar el ecosistema, el ambiente, y valorarlo en cuestión a poder hacer turismo cuando se pueda hacer turismo. Es muy valioso realmente poder valorar este tipo de biomas y poder conocerlos, ¿no? Los biomas del Perú, y poder valorar la importancia que tienen estos para la preservación de la flora y la fauna del mundo, porque hay una gran diversidad, ¿no?, de flora y fauna del mundo que está en el Perú, porque Perú es uno de los países más ricos hablando de diversidad, y eso hay que valorarlo. Pasamos a las actividades. Las actividades, tenemos acá una pupiletra sobre los biomas, los conceptos principales que hemos abordado, y tenemos 3 preguntas muy sencillas. Número 1, ¿qué diferencia hay entre una pampa y un bosque? ¿Qué diferencia hay entre una pampa y un bosque? Eso es lo que vamos a explicar. Número 2, ¿qué tipo de diversidad generan los diferentes tipos de biomas? ¿Qué diversidad? ¿Qué tipo? ¿No? Según qué tipo de bioma. Y número 3, ¿por qué existen diferentes tipos de biomas? ¿Por qué se dan diferentes tipos de biomas y no solamente uno? ¿Por qué cambian? O sea, con respecto a cada territorio, ¿por qué son diferentes? Esta tarea la vamos a realizar hasta las 6 de la tarde. Ya saben, si tienen alguna circunstancia, algún problema para realizar la tarea, por favor avisarme en mi privado, en mi WhatsApp. Cualquier duda, no pierdan tiempo, no dudan, y me escriben por favor, y yo con todo el gusto del mundo les responderé y les resolveré cualquier problema que puedan presentar. Soy Josué Galicia y esto fue Geografía.